Hola Gustavo, ¿cómo estás? Sí, Ricardo, ¿cómo Bienvenido, estás? buenas noches. Muchas gracias. Yo digo que han pasado tantas cosas este año en la Argentina y se van multiplicando y van pasando con tanta velocidad que uno no sabe cuál analizar y cuál no, ¿no? Pero me parece que una de esas cosas es la muerte de Kirchner, desde el punto de vista político, desde el punto de vista, no tanto institucional, pero sí desde el punto de vista político. Sí, indudablemente, creo que es excluyente por la relevancia en la vida política como presidente primero, como expresidente después, indudablemente alguien que marcó toda la década inicial de este siglo en la Argentina, el símbolo de la reconstrucción del poder político, un hombre de fuertes convicciones y obviamente que su ausencia pesa, pero también son fuertes los pilares que dejó y que hoy continúa la Presidente Cristina Fernández y bueno, acompañan. Pero digamos, convengamos que lo debe extrañar, más allá del sentimiento emocional, porque era su esposa, lo debe extrañar mucho desde lo que tiene que ver con la tarea política, porque Kirchner no es que era un expresidente, era el esposo del actual presidente y un hombre que era un animal político, así murió, ¿no es cierto? Sí, Gustavo? indudablemente. Yo creo que lo saliente del día, digamos, en el que se produjo este hecho tan triste y tan lamentable fue ver la reacción de la sociedad, pero sobre todo de la juventud, algo que a lo mejor estaba latente, que se veía, pero se manifestó con mucha fuerza ese 27 de octubre, ver en la plaza la cantidad, los miles y miles de jóvenes. Yo digo que hacía simple observación en esa encuesta personal que hace uno mirando y todo y ver que de cada 4 personas, 3 tenían menos de 30 años. Y el haber generado ese vínculo con sectores que a lo mejor miraban hace años atrás la política con desconfianza, es un mérito muy trascendente, independientemente de, por supuesto, las medidas, la obra transformadora, los cambios, pero haber generado ese vínculo con la juventud y que la... Involucrarse. Exactamente, y que los jóvenes se involucren con la política, en cualquier espacio, por supuesto, es positivo. Y yo creo que es un legado que lo enaltece y habla mucho de lo que hizo, ¿no? Vos sabés que ese mismo día teníamos un censo, ¿te acordás? Sí, claro. Ese censo dio resultados que se conocieron ahora. Así es. Ahora, y como vos sos un hombre que trabaja mucho en la provincia de Buenos Aires, que obviamente es la provincia con mayor crecimiento demográfico, quisiera que me acompañes y me ayudes a entender un poquitito esto del crecimiento. Ahora en Argentina somos 40 millones. 40 millones, sí, 40.300.000. En Matanza, por ejemplo, Sí. que es casi una provincia, 1.800.000 personas. Así es. ¿No te crees que vive mucha gente en un lugar, no pequeño, pero con mucho crecimiento demográfico, que es Capital y Gran Buenos Aires? Sí, de hecho, ¿está muy concentrada? En la capital federal hay 2.900.000 habitantes, solo en el conurbano bonaerense hay 9.900.000, la provincia tiene 15.600.000, pero vos fijate, lo saliente de este censo es ver que las provincias patagónicas, Tierra del Fuego, Santa Cruz, Chubut, tuvieron un crecimiento porcentual de la población mucho más alto que el promedio del país. Creo que fue Santa Cruz la que más creció. Santa Cruz fue la que tuvo mayor crecimiento. Y esto habla de un fenómeno que se tiene que profundizar, pero que también se explica en buena medida porque se están dando las condiciones para facilitar la radicación de gente en los territorios más australes. ¿Y cuáles son esas medidas? Obras de infraestructura. Para que la gente pueda establecerse en los lugares más alejados tiene que haber buen sistema de comunicaciones, ruta, energía, y eso en los últimos años ha sido posible merced a que el Estado, vía inversiones, ha podido realizar obras que ayudan a integrar el sur con el resto del país. Por ejemplo, el sistema eléctrico nacional, donde hasta hace pocos años el sur estaba como aislado del resto del país, se pudo integrar. Y lo propio con regímenes promocionales que benefician a Tierra del Fuego, con la recuperación de yacimientos carboníferos, con la posibilidad de mejorar la infraestructura portuaria y aeroportuaria. Ese es el camino.
porque si no vamos a estar todo el tiempo diciendo lo malo que es que se concentren en determinados espacios, pero si vos no tenés políticas activas, la gente no se va a radicar. Sí, si no tenés minería en San Juan y le das laburo a la gente para que haga minería en San Juan, se te viene a Buenos Aires. Exactamente. Lo mismo Tucumán, lo mismo Santiago del Estero, y los mismos países latinoamericanos, ¿no es cierto? Sí, bueno, vos fijate también que en las provincias del norte, a partir de medidas que también se tomaron en los últimos años, y el proceso de reindustrialización. Vos fíjate qué importante, la provincia de Buenos Aires, ciudades del interior, Chivilcoy, Coronel Suárez, Pergamino, que antes expulsaban a sus jóvenes, que a lo mejor venían a estudiar a Buenos Aires y después no volvían, ahora... O iban a La Plata. O iban a La Plata y no regresaban, ahora, como hay actividad no solo agropecuaria, muy buena y muy bien, con mucho trabajo, sino también industrial, textil, merced a una economía mucho más competitiva, al proceso de sustitución de importaciones, se quedan en sus propios territorios. Pero como tenés que revertir decenas de años donde digamos, Dios estaba en todos lados, como decía el dicho, pero atendía en Buenos Aires, bueno, ahora Dios empezó a poner sucursales. Lo que hay que hacer es ampliar esas sucursales en todo el país. Yo entiendo, incluso hay algo más que quiero agregarte, se han abierto universidades, muchísimas universidades nacionales, que hacen que los chicos que antes iban a La Plata, como bien decíamos, o iban a Buenos Aires, ahora se queden cerca de donde ellos viven, que esto genera menos conflictos hasta familiares, porque te acordás que los chicos se iban, tenían que alquilar un departamento en La Plata, etcétera, etcétera. Ahora vas a decir, no te pongas ansioso. Yo entiendo que fueron muchos años de letargo en la Argentina. Ahora, no habría que apurarse un poco más, te digo, porque si se sigue viniendo la gente hacia acá, y estoy hablando de países latinoamericanos que evidentemente tienen problemas y deben estar mejor en la Argentina. Yo entiendo lo de la hermandad latinoamericana, etcétera, etcétera. Entiendo que a veces el argentino no coloca la mano de obra en primer lugar como lo hace el boliviano, pero vos no creés que, por ejemplo, la vivienda, que es un hecho que ha ocurrido hace muy pocos días en el Parque Indoamericano y ha ocurrido también en la provincia de Buenos Aires, ¿no crees que la vivienda es multiplicadora de obras y de trabajo y de esfuerzo? Habría que hacerlo más como una política de Estado a nivel nacional para que la gente tenga trabajo en cada provincia y no se hacine en el Gran Buenos Aires. Pero ¿Fue muy larga la pregunta? Vamos por parte, vamos a separarla un poquito para poder contestar. Argentina es una tierra de oportunidades que se ha hecho grande gracias a la inmigración. A fines del siglo XIX, nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, italianos, españoles, turcos, polacos, rusos, etcétera, hicieron del desierto a la República Argentina. En esa época, el patriciado local esperaba otra cosa, esperaba ingleses, franceses, suecos, y vinieron nuestros abuelos, que con fuerza y entusiasmo hicieron la Argentina, que fue orgullo y se asomó al mundo, como dice nuestro himno, como una nueva y gloriosa nación. En el siglo XX, sobre todo en la segunda mitad del siglo XX y en los primeros años del XXI, somos un imán de inmigración de gente muy laboriosa, muy trabajadora, peruanos, bolivianos, paraguayos, uruguayos, chilenos también en las provincias en las provincias andinas de nuestro país. Y eso es una influencia muy positiva realmente, porque recién hablábamos del censo, 40 millones de habitantes en un territorio de 3 millones de kilómetros cuadrados, nada. Es poco. Nosotros necesitamos, es decir, aquella vieja consigna de albergar y gobernar es poblar, sigue estando vigente. ¿Cuánto necesitaría en un país como el nuestro? Nosotros tenemos territorio para albergar a 160 o 200 millones de habitantes. Vos pensás que países mucho más pequeños que la Argentina tienen a lo mejor 80 o 100 millones de habitantes, y nosotros tenemos realmente un territorio extenso, rico, lo que decimos habitualmente, todas las variedades, los climas, las tierras, las oportunidades. Nosotros necesitamos poblar la Argentina. Mira, en el siglo XIX Alberti pero no dijo, todos en no, Casanova, Gustavo. Por eso lo que mencionábamos antes, por eso la importancia de generar infraestructura, porque la gente para radicarse en otros lugares necesita gozar de los beneficios de la luz, de la cloaca, del agua potable, del camino, del aeropuerto. Entonces, todo lo que hagamos efectivamente, porque el federalismo de pico no sirve para nada. Lo que sirve es el federalismo de hechos. Entonces, hacer obras. ¿Y quiénes hacen las obras? El Estado, porque el Estado las hace cuando el sector privado todavía no ve la alternativa del negocio, la posibilidad. Ahora, el Estado tiene que ser punta ahora, de lanza. Yo te pregunto, ¿es lo mismo invertir 80 millones en González Catán para hacer camiones, que hace no sé cuántos años no se hacían? Estoy hablando de Mercedes-Benz, sí, concretamente. Claro. Que invertir 140 millones, el otro día escuchaba a Madanes, que es el dueño de Aluar,
en una empresa de esas características que está en una provincia, que está mucho por hacer, que trabaja mucho, pero está mucho por hacer, pero esa inversión no es directamente proporcional a la incorporación de mano de obra. Qué fenómeno, ¿no? Bueno, lo que pasa es que hoy el sector servicios es más mano de obra intensiva que el sector industrial. Hay, por ejemplo, el turismo, que es un servicio, es muy mano de obra intensivo y tiene la gran ventaja